Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a tener una oración. Querido Señor, en este momento te pedimos que nos des tu Santo Espíritu, comenzando por mí, para poder transmitir los conceptos y también para yo poder recibir el mensaje que tú me quieres dar. Y cada uno de nosotros. Permite que nos fortalezcamos en ti, que estemos dispuestos a seguir tu plan. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando estaba en la adolescencia escribí una canción que era muy cortita. Yo no sé si inventé esta frase o la escuché de algún lado, pero yo sentí que en ese momento era una inspiración. Y la canción decía así: paz no es la ausencia de problemas, sino es saber cómo enfrentar los problemas, pidiendo la ayuda a Dios. Nosotros muchas veces no queremos problemas. Y muchas veces no queremos problemas. La gran ansiedad ante los problemas es porque quizás no tenemos las herramientas para enfrentar los problemas. Es como subir a una canoa, a hacer rafting sin salvavidas. El hecho de no tener salvavidas en un rafting genera bastante ansiedad. Y en los matrimonios, en las iglesias, se genera ansiedad también porque muchas veces no queremos problemas porque cada problema parece que lo enfrentamos y se hace más grande. ¿Por qué los problemas cuando los enfrentamos se hacen más grandes? Es porque nosotros no estamos siguiendo los consejos bíblicos para enfrentar problemas. La Biblia es un manual que nos enseña a vivir y especialmente nos enseña a vivir, a confrontar los problemas de la vida de una manera que sea satisfactoria, cosa que nosotros podamos estar con un grupo de personas y saber que como somos pecadores van a surgir problemas, pero ante los problemas nosotros tenemos herramientas y tenemos criterios para poder enfrentarlos. Y esos criterios, para que sean correctos, tienen que ser criterios espirituales. Por eso hoy vamos a analizar cómo tú puedes tener paz en tu matrimonio, cómo puedes tener paz en tu familia y especialmente quisiera analizar cómo nosotros podemos tener paz en nuestra iglesia. ¿Cómo podemos hacer que esta iglesia sea una iglesia fuerte? Una iglesia que los problemas no la tiren abajo, sino que después de pasar por cada problema se fortalezca después de cada problema. Y por eso hay dos tipos de problemas y tenemos que definir. Hay dos tipos de problemas que son la base de los problemas en la vida. Están los problemas espirituales y los problemas sociales. O alguien puede decir, no, pero también hay problemas económicos, problemas de trabajo, problemas laborales. Sí, pero esos son problemas secundarios. Si en mi vida yo sé cómo solucionar los problemas espirituales y sé cómo solucionar los problemas sociales, ningún otro problema me puede tirar abajo. Nosotros sabemos bien que, por ejemplo, las personas que tienen una red familiar bien estructurada, sanamente estructurada, son personas que pueden confrontar problemas incluso de muerte, de un marido, un cónyuge que se muere o un hijo que se muere, y esa red social que tienen lo puede fortalecer de tal manera que quizás a una persona que no pasa por una muerte, simplemente pasa quizás por una cuestión de una enfermedad, lo destruye ese problema porque no tiene recursos emocionales para enfrentar esos problemas. Y por eso, si nosotros tenemos nuestra vida espiritual, en nuestra vida espiritual nosotros sabemos cómo solucionar los problemas espirituales o tenemos una buena relación con Dios y tenemos una buena relación con nuestra familia, no hay problema que una persona que tenga esa parte de la vida segura, no hay problema que la pueda tirar abajo. Y lo mismo pasa en una iglesia. ¿Qué sucede cuando un hombre se separa de Dios? Que tiene que ver con los problemas espirituales. ¿Cómo se llama el problema espiritual por excelencia? ¿Cómo le llamamos cuando tenemos un problema espiritual? Muy bien, eso le llamamos nosotros pecado. ¿Qué sucede cuando un hombre peca? Cuando un hombre se separa de Dios. Y para eso tenemos que entender que la vida es un sistema de relaciones. Está Dios y está el hombre, en este caso, y la mujer, podría ser dos hombres, dos mujeres, y la comunidad, si podríamos decir así. O sea, nosotros no podemos separar este sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que tienen un fin, que si uno separa uno de los elementos del sistema, ¿qué pasa con el sistema? Se rompe, deja de funcionar con el propósito que fue creado. Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema de audio.
este sistema tiene varios elementos. Si quitamos uno de los elementos ya no funciona el sistema. Por más que uno diga, pero es un solo elemento. No, están interconectados, se interrelacionan cada elemento en el sistema para un propósito común que se tiene. Muy bien, en la vida es un sistema que está compuesto de Dios, del hombre y de la mujer, vamos a poner en este caso. Dios no cambia y por lo tanto la parte de Dios la tenemos segura. Pero nosotros cambiamos mucho y especialmente por el pecado. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema con Dios, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene un problema con Dios? En el acto, el problema con Dios se transforma en un problema ¿con quién? Con el prójimo. O sea, cuando una persona se separa de Dios, automáticamente, como rompe un sistema, comienza a funcionar el sistema mal y entonces se separa del prójimo y comienza a tener problemas con el prójimo. Es más, la persona que se separa de Dios comienza a hacerle guerra a su prójimo. No solamente que se separa de su prójimo, sino que comienza a hacerle guerra a su prójimo. De alguna manera, sutil, de alguna manera, pero le empieza a hacer guerra. Si esta persona, si el prójimo se deja afectar por este problema, ¿qué es lo que pasa con el prójimo que se deja afectar por ese problema? Comienza a tener un problema con su prójimo y a hacer guerra contra el prójimo y también como resultado ¿qué hace? Se desconecta de Dios. Es una ley, eso, es una ley. ¿Cómo se solucionan los problemas con Dios? Bueno, entonces nosotros tenemos que entender cómo solucionar los problemas con Dios, porque si tú tienes, y eso lo dice la Biblia, si tú tienes un problema con tu prójimo, tienes un problema también ¿con quién? Con Dios. Y si tienes un problema con Dios, ¿con quién vas a tener problemas también? Con tu prójimo. Es una ley. Y alguien puede decir, pero yo conozco gente atea que se lleva muy bien con el prójimo. Lo que pasa es que hay muchos ateos que realmente no son ateos. Y alguien puede decir, no, pero esta persona es un ateo. No, ese ateo es ateo porque él está en contra del Dios que le mostraron en las iglesias. Pero a veces cree en un Dios, a pesar de que niega su existencia, vive de acuerdo a una experiencia con Dios que es superior a aquellos que van a las iglesias, porque vive en armonía con los principios que Dios estableció, sin darse cuenta. Y ese ateo que niega a Dios no se da cuenta que Dios está actuando en su corazón. Y que Dios, en su sabiduría, de a poquito lo va a llevar a algún momento, quizás en algún momento, se va a encontrar con alguna persona que es una excepción, que está en una iglesia y que tiene una verdadera relación con Dios. Que no son excepciones, son minoría. Las personas que están en una iglesia con una correcta relación con Dios son minoría. Pero las hay. Y las hay y están experimentando eso. Ahora, ¿cómo se solucionan los problemas con Dios? Si nosotros queremos entonces tener buena relación con el prójimo, primero tenemos que solucionar nuestros problemas con Dios. Y tenemos que ver qué dice la Biblia, cómo solucionamos los problemas con Dios. Salmo 32, 1 al 5, un salmo muy conocido. Dice así, Dios mío, y esto estoy en una versión actual, así me cuesta a veces leerlo porque no estoy acostumbrado a esta versión. Dice así, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición, tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que su espíritu no hay engaño. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Y voy a rescatar algunos conceptos de acá. Dice, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición, tu perdón borra nuestros pecados y rebeldía. O sea que Dios cuando se encuentra con nuestros errores, ¿para qué se encuentra con nuestros errores? ¿Para qué? El propósito de Dios es perdonarnos. Es perdonarnos. Y dice, tú bendices y declaras inocente, o sea que a alguien que es culpable, Dios lo declara inocente a los que en su espíritu no hay engaño. ¿Qué quiere decir esto que en su espíritu no hay engaño? Cada vez que nosotros nos equivocamos, tenemos una tendencia natural a autojustificarnos. Y esa autojustificación termina siendo un engaño. Es un engaño. Cada vez que nosotros tenemos un problema con alguien, queremos mostrar que la otra persona está equivocada y que nosotros estamos bien, y entonces comenzamos a un montón de razonamientos para mostrarle a la otra persona que está equivocada y que yo estoy bien. Y eso se llama tener engañado el espíritu. ¿Por qué? Porque
En la Biblia no existe la autojustificación. Existe la justificación que viene de Dios y que solamente Dios la puede dar a través de lo que Él hace, pero yo no puedo hacer nada para autojustificarme. Nosotros tenemos una tendencia a querer quedar bien. Estamos siempre pendientes de nuestra imagen y queremos caer bien parados en todos lados y no queremos quedar mal. Y es por eso que entonces cada vez que nosotros tenemos un problema queremos echarle la culpa a otro porque nos sentimos que nuestra imagen se rebaja si es que reconocemos un problema. Pero el gran problema es que Dios perdona y declara inocente a los que reconocen sus faltas. Y fíjense cuál es el resultado de qué es lo que trae la autojustificación. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Cada cosa que nosotros hicimos y que no reconocemos nos va quitando fuerzas en nuestra vida. Y cuando yo comienzo a tener una relación con Dios, Dios comienza a traer esas cosas a mi mente. Y yo conté en el primer turno, lo voy a contar más rápido. Una vez en una iglesia, en la primera iglesia que estaba comenzando, que era en Nueva York, me prestaron una van que ni al pastor senior se la prestaban, para atender a los jóvenes y todo. Y se me dijeron, Joel, te estamos haciendo una excepción. Mirá que ni al pastor senior le prestamos esta van. Y yo en un momento, para darle una lección a una persona que andaba en la bicicleta mal y que me dio rabia que anduviera tan mal y que ponga en peligro la vida de la gente, yo puse en peligro la vida de él, asustándola, y cuando lo estaba asustando a la persona, el espejo de mi van dio contra el espejo de un camión y saltó el espejo y se dobló toda la puerta. Se hizo una bollón en la puerta de la van que la cuidaba tanto la iglesia. En el acto se me vino, ¿qué le digo a la iglesia? O sea, se me vino toda una crisis, se me vino. Y entonces yo traté, en el acto dije, qué malo este hombre que anda en bicicleta, que debe haber tenido un palo que le dio un golpe al espejo que lo dobló tanto. Y yo me inventé la historia de cómo se había... Pero yo me la creí, me la repetí tanto que me la creí. No dije voy a engañar, o sea, no dije voy a hacer un engaño, voy a engañar a la iglesia. No, yo me autoengañé. Tenía tanto miedo de que mi imagen se perdiera por lo que la responsabilidad que me había dado la iglesia, que ahora me creí que esa persona había llevado un palo y que le había pegado un golpe a la van. Y cuando llegué conté mi historia a la iglesia, no sé si me la creyeron. Pero como tenía una buena imagen en la iglesia y justamente era lo que yo estaba cuidando, seguir con esa buena imagen, la iglesia me quería tanto que no sé si hicieron como que me creyeron, pero parece que los engañé. Así como yo me había autoengañado, porque yo estaba convencido de que eso había ocurrido de la manera que yo estaba diciendo. Aunque dijo, miren, y si no sé cómo pasó realmente. Y yo no pude decirle a la iglesia que lo que yo estaba queriendo, me había salido un espíritu de rabia de mí que había querido darle una lección a alguien que manejaba mal en bicicleta, que lo podría incluso haber matado. Pasaron 6 años, 7 años, y tuve que volver a esa iglesia. Después que me fui, estuve un año en esa iglesia, fui a Argentina, después me invitaron a dar una campaña evangélica en España, pasé para visitar... Y ahí el Espíritu Santo me empezó a decir, Joel, vos tenés ahí algo que confesar. Y qué incómodo, hermanos. Y no sé si, ojo, no reuní a la iglesia para confesarle, pero sí al primer anciano le dije, ¿sabés qué? Yo me parece esa vez, y le conté, no sé si le conté así como ahora lo estoy contando, pero sí el Espíritu me llevó a salir del espíritu de autoengaño. O sea, porque cada vez que nosotros tenemos un problema con alguien, naturalmente creamos un engaño para no tener que confesar el problema y para echarle la culpa a otro. Así agrandamos los problemas y no tenemos paz. No tenemos paz. Pero fíjense lo que dice el versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, ¿qué hiciste? Me perdonaste. Por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación. Cuando yo confieso mi pecado, ¿me libero de quién? ¿De qué me libero? De mí mismo. Porque hasta que no reconocemos que el principal problema somos nosotros, no hemos entendido nada en la religión. No hemos entendido nada.
Hasta que tú no bajes tu orgullo en tu casa y dejes de discutir con tu esposa como discutes. Hasta que tú no bajes tu orgullo en tu casa y no dejes de discutir con tu esposo como discutes. Ojo, no estoy mirando a nadie en especial. O sea, hasta que no bajemos el orgullo, hasta que no nos demos cuenta que nosotros somos el gran problema, no vamos a tener paz en nuestra vida. Porque la paz viene por la confesión. ¿Y qué es la confesión? ¿Qué es confesar? ¿Qué es confesar? Es aceptar mi culpa. ¿Cómo se llama eso? Aceptar, confesar. Se llama arrepentimiento, pero tiene que ver, y yo sé que la pregunta es muy amplia, eso tiene que ver con asumir responsabilidad. Confesar quiere decir asumir responsabilidad. Si yo no asumo, y volvemos atrás, dice, tú bendices y declaras inocentes a los que asumen, ¿qué? Responsabilidad, o sea, a los que confiesan. Mientras no te confesé, mientras no asumía responsabilidad, no había paz en mi corazón. Si yo quiero solucionar un problema que tengo con Dios, debo asumir responsabilidad. Y eso se llama confesión. Confesión. ¿Se acuerdan Dios con Adán y Eva? Adán y Eva pecaron. ¿Y qué fue lo primero que quisieron hacer Adán y Eva? Autojustificarse. Se autoengañaron. Y vamos a ver Génesis 3, 8 al 13 dice así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Les hago una pregunta. ¿Sabía Dios que Adán y Eva habían comido del árbol? ¿Sí o no? ¿Pero por qué les estaba haciendo la pregunta? ¿Por qué? Porque quería que confiesen. ¿Y qué es confesar? Asumir responsabilidad. Lo que Dios busca antes de perdonar, no sirve de nada el perdón. Es más, tú no te beneficias del perdón si tú no asumes responsabilidad, ni yo tampoco. No se va a solucionar ningún problema en la vida, porque cuando nosotros no asumimos responsabilidad, lo que hacemos es tirar basura debajo de la alfombra, es como decimos. Y algún día esa basura que vamos tirando debajo de la alfombra nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. Y por eso es necesario que nosotros asumamos responsabilidad primero con Dios, porque lo bueno que dice que Dios es justo para perdonarnos. Es lindo porque la Biblia, cuando nosotros decimos esa persona es justa, pensamos que una persona justa no perdona. Y en la Biblia una persona justa es la que tiene capacidad de perdonar. Pero Dios no va a perdonar si yo no asumo responsabilidad. Es más, no me sirve el perdón. La única manera de crecer en la vida es asumiendo responsabilidad. Y Dios lo sabe eso. Y por eso Él ha puesto como cada vez que te equivocas, Dios dice, yo te perdono, pero tienes que asumir responsabilidad. Ven a mí, yo te voy a perdonar, pero tienes que asumir responsabilidad. Si no asumes responsabilidad, no vas a cambiar nunca en lo que quieres cambiar. ¿Sabes por qué tú no puedes vencer ese problema que estás luchando hace mucho tiempo? ¿Por qué? Ahora tienes la respuesta. ¿Por qué? Porque no asumiste responsabilidad. Alguien puede decir, no, pero yo le pido perdón a Dios por eso y confesé eso. Pero confesar no necesariamente es asumir responsabilidad. Yo puedo confesar con remordimiento o confesar con arrepentimiento. Y es totalmente diferente cuando yo confieso con remordimiento, que eso genera mi propio corazón, que confesar con arrepentimiento. Y eso es lo que quiero que entendamos. Ahora, cuando Dios le dijo, has comido del árbol que te mandé que no comieses, Dios le estaba dando la oportunidad a Adán y Eva que asuman responsabilidad, que confiesen. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Agrandaron el problema. Tenían el problema allí, pero lo agrandaron. ¿Y qué respondió el hombre? Ustedes ya saben la historia. El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Mi imagen, Señor, no quiero que mi imagen se venga abajo. No, Adán dice, la mujer. Y le dice la mujer que me diste. Y no es que le está diciendo, la mujer que me diste no sirve para nada. No, lo que le está diciendo es, tú me la diste. Así que le tengo que hacer caso a ella. Tú me la diste. Y entonces dice a la mujer, no, la serpiente.
autojustificándose. Cuando tú le echas la culpa a otra persona, tú te estás autojustificando. Y cuando tú te estás autojustificando, quiere decir que no va a haber solución para tu problema. Ah, no, pero tú siempre llegas tarde. No, es que llego tarde porque es que el tránsito, que esto, que lo otro. Dejas de autojustificarte. No, si llegas tarde es porque llegas tarde. Hay un problema que no sabes manejar bien el tiempo. Hasta que no reconozcas y no te hagas responsable, no vas a poder solucionar ese problema. Y estoy tomando un problema que es superficial. Ahora analicen los problemas de fondo que nosotros vivimos en nuestras casas, en nuestras familias, en la iglesia. Por eso Dios quiere que confesemos asumiendo responsabilidad. Para perdonarnos, Dios toma la iniciativa y sale a buscar al pecador para que asuma responsabilidad. Dios quiere que seamos maduros en la vida y una persona madura asume responsabilidad. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, fíjense, la justicia de Dios, ¿a qué lo lleva? A perdonar. Dios es fiel, ¿a qué lo lleva a Dios la fidelidad? A perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánto? De toda maldad. Ahora, con el nuevo concepto, ¿cómo lo podemos parafrasear este versículo? Sí. Muy bien, si asumimos responsabilidad, si tomamos responsabilidad de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros no asumimos responsabilidad de nuestros pecados, Él no nos puede perdonar por más que nos ofrece el perdón. Y nos lo ofrece gratis. Para hasta que tú y yo no asumamos responsabilidad, no puede haber cambio. Tiene que haber responsabilidad. ¿Cómo llegamos a tomar responsabilidad ante Dios? ¿Cómo yo puedo asumir responsabilidad de que cuando peco yo no le echo la culpa a otro? ¿Alguien sabe? Dice, no importa, no tienen que adivinarlo. Yo les voy a decir, esto lo estoy aprendiendo también. Fíjense lo que dice esta cita en Camino a Cristo. Cuanto más cerca estéis de Jesús, ¿qué pasa? Cuando tú discutes con alguien para ganar la discusión, ¿por qué quieres ganar la discusión? ¿Qué quieres mostrarle a la otra persona? Que tú eres ¿qué? Más perfecto. Pero cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfecto te reconocerás. Entonces cada vez que vayas a discutir con alguien ya no vas a ir con esa... Sí, a veces puede ser que no quiere decir que toda persona que está con Jesús se va a equivocar en todo, no. Lo que quiere decir es que cuando vayas a discutir con alguien vas a ir con una actitud más humilde, sabiendo de que tú también te equivocas y te equivocas tanto como la persona a la que estás queriendo corregir. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis. Porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satán han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. ¿Cuál es la solución para tus problemas y los míos? ¿Cuál es la solución? Parece mentira, es tan simple. Esto yo lo digo muchas veces últimamente, le digo, ¿tienes un problema en tu matrimonio? Ve a quién. A Jesús, pero ve al Jesús verdadero, al Jesús de la Biblia, pero ve todos los días para conocerlo. Cuando veas a Jesús te vas a ver imperfecto y cuando te veas imperfecto tú vas a confesar tus imperfecciones y entonces Jesús te va a perdonar porque Él es fiel y justo para perdonarte. Pero entonces ahora cuando vayas a otra persona ya no vas a ir a atropellar a la otra persona, ya no vas a ir a controlar a la otra persona, ya no vas a ir a querer mostrar cuán justo tú eres y cuán malo es la otra persona, sino que vas a ir con una actitud totalmente diferente porque estás en Jesús. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis. Y fíjense lo que dice aquí. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia ¿qué? O sea que tú puedes tener un amor superficial. Si yo digo, bueno, yo no soy tan malo como mi esposa, no soy tan malo como mi esposo, no soy tan malo como aquel hermano. Si tú tienes esa actitud, tienes un amor superficial por Jesús, pero no es el amor que transforma. Para tener el amor que transforma, el amor por Jesús que transforma, tú tienes que estudiar la vida de Jesús. Jesús no puede ser un
una figura de iglesia. Jesús tiene que ser alguien que tú estudias su vida, que todos los días vas a... no, pero yo estoy muy trabajado y cargado. Y yo, cuando hay cosas en la iglesia, yo colaboro y todo eso, soy muy responsable. No, es que acá la cuestión es conocer a Jesús, es conocer a Dios a través de Jesús. Hasta que no conozcamos a Dios a través de Jesús, no vamos a encontrar real solución a todos nuestros problemas. Si empezamos por ahí, lo que pasa es que nosotros creemos, no, es muy simple esa solución. Y entonces queremos ir al psicólogo, queremos ir a leer una enciclopedia de cómo vencer los traumas que tenemos de la niñez. Está bien, los traumas afectan y todo eso. Pero la cuestión es conocer a Jesús como realmente es. Los traumas que generaron nuestra niñez, hubo una sola cosa que hicieron, fue tergiversar la imagen de Dios. Y si nosotros redescubrimos quién es Dios a través de Jesús, solucionamos todo. Todos esos traumas se solucionan. Y por eso el centro de la religión, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él. Pero cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Cada vez ahora cuando vayamos a la mesa, quizás acá en el Patlac o en la casa donde estemos comiendo, y quieras criticar a alguien, cada vez que nosotros queremos criticar a alguien, muestra que nos estamos alejando ¿de quién? De Jesús. Muestra que nosotros no reconocemos nuestra perversidad. No, pero esta persona se lo merece. O sea, estamos haciendo crítica constructiva. Eso se llama autojustificación. Cada vez que tú criticas a alguien es una manera de decir yo soy mejor. Y por eso debemos poner nuestra lengua en vinagre o no sé en qué la tenemos que poner. O sea, y es nuestra mente lo que tenemos, porque podemos mordernos la lengua y envenenarnos con nuestra lengua. Nosotros tenemos que tener un cambio de mente, tenemos que ir a Jesús para que Jesús nos quite el deseo de hablar de otra gente y de autojustificarnos. Debemos tener un amor profundo con Cristo. Ahora, ya sabemos cómo se solucionan los problemas espirituales. Los problemas espirituales se solucionan yendo a Cristo y asumiendo responsabilidad. Pero ¿cómo se solucionan los problemas con el prójimo? Que estoy seguro que muchos de ustedes tienen problemas con el prójimo. Muy bien, gracias. Similar, no tiene mucho, pero hay ciertas pautas que la Biblia dice. Y vamos a ver, y gracias. Esta es una figura que me pareció. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Qué están queriendo hacer? ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Qué están queriendo hacer de acuerdo a lo que aprendimos? ¿Están tomando responsabilidad o no? No, estas personas no quieren asumir responsabilidad. Entonces, cuando yo no quiero asumir responsabilidad, ¿qué es lo que pasa con el problema? No tiene solución. Cuando hay dos partes que no quieren asumir responsabilidad, los problemas se hacen cada vez más grandes. Cada vez más grandes. Entonces vamos a ver qué dice Jesús, Mateo 7, 1 al 5, dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios nos lo juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Les hago una pregunta. El que es duro para juzgar a otra persona, ¿por qué está siendo duro para juzgar a otra persona? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está con respecto a Jesús? Está lejos de Jesús. Si yo juzgo, quiere decir que estoy lejos de Jesús. Pero entonces dice que Dios igualmente será duro con ustedes si ustedes serán duros. ¿Será que Dios va a ser duro con nosotros si nosotros somos duros con nuestro prójimo? ¿Les parece? ¿Saben qué? Yo no creo que sea así, a pesar que esto lo dijo Jesús. Lo que pasa es que cuando yo estoy lejos de Jesús, yo veo a Dios, lo veo como duro. Cuando yo juzgo a alguien, siento que Dios me juzga a mí. Yo estoy juzgando a otro porque pienso que Dios me está juzgando porque me separé de Dios, y al separarme de Dios, entonces la mente se me tergiversa. Dios no cambia, Dios siempre es bueno, Dios nunca trata duro a nadie, pero cuando yo me separo de Dios, no necesito que Dios me juzga mi propia mente. Y mi propia mente crea un Dios que no es el correcto, crea un anticristo, crea un Dios ficticio, y ese Dios me juzga porque yo estoy juzgando, porque yo me separé de Jesús y no estoy con Jesús. Porque el verdadero Dios no juzga. Me juzgo yo mismo. Ustedes no van a ver nunca a Jesús juzgando a alguien.
a pesar de que Él tiene todo el juicio en las manos. Siempre está tratando de perdonar, siempre está tratando de dar. Y alguien puede decir, pero el juicio final, ¿qué va a hacer? Bueno, eso tendríamos que analizar lastimosamente en alguna otra, si me invitan alguna vez, podemos analizar, y todavía no lo estudié bien, lo del juicio final. Pero a veces nosotros hemos entendido la Biblia a la luz de lo que hemos entendido ahora, pero todavía hay muchas cosas que entender, porque la revelación es progresiva. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener una verdad mucho más plena que la que tuvo incluso el apóstol Pablo. A la luz de lo que ellos predicaron, a la luz de lo que ellos enseñaron, a la luz de lo que ellos escribieron, pero cada vez, el conocimiento de Dios no se agota nunca y el conocimiento de Dios en Cristo no se agota nunca. Entonces, versículo 2 dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen los otros? Y no te das cuenta de las muchas cosas tan malas que haces tú. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay ¿qué? Una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, dice Jesús. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Entonces, cuando yo estoy tratando de sacar una basurita en el otro, ¿es la evidencia de qué? ¿Que yo tengo qué? ¿Una basurita? ¿Qué tengo? Yo tengo una rama. Y entonces, como yo no puedo ver bien, yo agrando la basurita del otro. Porque tengo una rama en mi ojo. Entonces, Jesús dice, cuando tú vayas a hablar con alguien, primero, ¿qué es lo que dice? ¿Qué tengo que hacer? Sacar la rama que tienes en tu ojo. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo me voy a dar cuenta de la rama que tengo en el ojo? ¿Cómo? Pero, ¿cómo dijimos? ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos una rama en el ojo? No asumiendo responsabilidad, no, porque yo no la veo a la rama. Muy bien, yo tengo que ir a Jesús y cuando esté en la presencia de Jesús me voy a dar cuenta de la rama que tengo en el ojo. Y cuando esté, entonces dice, primero saca la rama que tienes en tus ojos. ¿Qué significa eso? Sacar la rama del ojo. Ahora sí, ¿asumir qué? Asumir responsabilidad, eso se llama confesión. Yo confieso la rama que tengo en el ojo. Y entonces cuando confieso la rama que tengo en el ojo, entonces ahora sí, por ejemplo, yo tengo un problema con Gabino y quiero ir a hablar con Gabino. Antes de hablar con Gabino por el problema que me parece que él tiene conmigo, primero tengo que ir a encontrarme con Cristo. Y Cristo me va a mostrar la rama que tengo en el ojo. Y cuando Cristo me muestre la rama que tengo en el ojo, entonces voy a ser mucho más compasivo con Gabino, que tiene una basurita. Y quizás cuando me acerque a Gabino ni le voy a ver la basurita ya. Porque mi rama... La basura quizás estaba en mi rama y yo se la ponía en el ojo a él. ¿Se entiende? Si nosotros siguiéramos este principio, hermanos, las iglesias estarían fuertísimas. No hay nada que afecte más a una iglesia que no seguir estos principios para solucionar un problema. Por eso paz no es la ausencia de problemas, sino saber cómo enfrentar los problemas y enfrentarlo de acuerdo al método de Dios. Y como nosotros somos pecadores, siempre va a haber problemas, pero si nosotros solucionamos los problemas como Dios dice, no va a haber nada que nos pueda tirar abajo. Absolutamente nada. ¿Cómo nos damos cuenta de la rama que tenemos en nuestro ojo? Recién lo dijimos, pero vamos de vuelta a leer esta cita. Dice, cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Acerquémonos a Jesús. En Jesús está la solución de todo. En Jesús está la solución matrimonial. En Jesús está la solución con tus hijos. En Jesús está la solución aquí en la iglesia. Jesús es la solución para todo. Ahora, ¿qué debo hacer cuando descubro la rama en mi ojo? Bueno, sacarla. ¿Cómo? Por medio de la confesión. Ahora, ¿cómo debo abordar un problema personal con alguien en la iglesia? Y esto lo dijo Jesús en Mateo 18, 15 al 20. Ustedes lo han escuchado. Dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, ¿qué tengo que hacer? Habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, le habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno de los 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia.
Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Ahora, fíjense qué interesante. Nosotros seguimos, esto lo sabemos todos en la iglesia, pero nosotros hacemos justamente este consejo, lo seguimos totalmente al revés. Tenemos un problema con alguien y primero ¿con quién lo hablamos? Con la iglesia. Vamos por los pasillos de la iglesia y hablamos con este, y hablamos con el otro. Si viene una junta de nombramiento, estamos esperando y nos eligieron para la junta de nombramiento, ahí tiramos el problema en la junta de nombramiento para decir a esta persona no se la puede elegir. Y resulta que la persona no sabe de todo lo que se está hablando alrededor de él. Después vamos achicando el círculo, porque cada vez el problema se hace más grande. Hablamos con un círculo que está más cerca de la persona afectada y como último terminamos hablando con la persona, ya para condenarla, porque ya cuando hicimos eso, como tenemos tantos deseos de autojustificación, vamos a condenar a la persona. No, la Biblia dice que cuando tú tienes un problema con alguien, ¿cómo se soluciona? Hablando con la persona, ¿cómo? A solas, a solas. ¿Sabe uno de los grandes problemas que hay en la iglesia? Es que en la iglesia vemos un montón de inmaduros. ¿Y cuáles son? Tienen un problema con alguien y ¿a quién van a contarle? Al pastor. Al pastor, pastor, tengo un problema con esta persona. ¿Y qué quieren que haga yo? O sea que vamos a darle una paliza a la persona que tiene un problema. A ver, venga, a ver, ¿qué le hiciste a la persona? A ver, dése un besito. No, por favor. Somos gente madura. No podemos estar de cuenteretes del problema que tenga con la otra persona. Pero así actuamos en las iglesias. Ya somos personas grandes y actuamos como si fuéramos niños. No, tú tienes una persona y no vas al pastor, tú vas a la persona. Así dice Jesús. El pastor no está para corregir a las personas, el pastor está para ayudarnos y guiarnos espiritualmente, pero no para estar retando y disciplinando. El pastor es un pecador como todos ustedes. Y por eso cuando tú tienes algo con una persona, se soluciona con la persona, no en una junta, no en un pasillo, no en una mesa estando comiendo en un patlac o algo por el estilo, se soluciona con la persona. Cuando empezamos a solucionar eso, cuando vamos a la persona, pero entonces ahora si vamos a la persona y nosotros sacamos la rama de nuestro ojo, ya no vamos para condenar a la persona, sino que ahora voy a la persona y ¿qué hago? ¿Saben cómo? Esto es tremendo. Tú tienes un problema con tu esposa que no te gustó. Y pasa lo siguiente, a ver, no está Amelia acá sentada, pero supónganse que tengo un problema con Amelia, que nunca tenemos, o sea, no hay, pero supónganse que tengo un problema con Amelia y realmente hay cosas que yo sé que a Amelia le molestan de mí, hay cosas que a mí me molestan de ella, muchas veces que hacemos y que sabemos que nos molestan. Pero cambia totalmente cuando yo voy a hablar con Amelia. Si yo voy primero a mi cuarto y le digo, Señor, ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto? En eso, ¿hay algo que yo tengo de responsabilidad en esto que está haciendo Amelia? Y ¿saben qué? Dios en el acto te va a mostrar que tú tienes algo de responsabilidad. No hay nunca en un problema entre dos personas que solo toda una persona tenga la culpa de todo. Entonces, cuando yo voy a Amelia asumiendo responsabilidad, yo ya no voy a acusarla. Yo voy a decirle, Amelia, mira, suerte que no está Amelia, porque si no me miraría y decía, ¿y cuándo vas a hacer eso vos? Pero supónganse, le digo, Amelia, y ojo, hubo veces que lo practiqué y por eso sé que da resultado. Le digo, Amelia, a mí me molestó lo que hiciste, pero yo me doy cuenta que yo me equivoqué en esto. Cambia totalmente la situación, totalmente cambia todo, porque asumimos ¿qué? Responsabilidad, porque yo no fui a condenar, fui a confesar al otro, con el otro. Pero no, nosotros como estamos lejos de Cristo, como no hemos visto la viga, cuando vamos queremos ir a atropellar, queremos ir a señalar, a autojustificarnos, a mostrarnos que nosotros estamos bien. Santiago 5:16 dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. Fíjense, cuando hay familias enfermas es porque no hacen esto. Confesar, ¿qué significa confesar? Muy bien, leámoslo así. Por eso asuman responsabilidad unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La cuestión no es ir a discutir cuando quiero solucionar algo, no es ir a encontrar un culpable, sino la cuestión es ir a ver cómo asumimos responsabilidad de esto y cómo solucionamos esto juntos. Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. En las iglesias muchas veces me llaman a mí como un juez y yo tengo que decirle, miren hermanos, yo no soy juez de nadie acá. O sea, ustedes o asumen responsabilidad o no.
Muchas veces me encuentro con los matrimonios y se sienta un matrimonio y empieza uno a decir porque ella, y ella empieza porque él. Y muchas veces me ha pasado, dejo frío a los matrimonios cuando se quedan ahí y digo, bueno, le digo a él, ¿y cuál es tu responsabilidad en todo esto? Y se quedan así, empiezan a patinar, porque tenían todo un discurso para convencerme a mí de que ellos son buenos y que la otra es mala. Y cuando le pregunto a ella, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque están buscando condenarse y no están buscando resolver problemas, están buscando autojustificarse sin asumir responsabilidad. Y cuando no se asume responsabilidad, no hay perdón. ¿Se entiende? Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. Y ahora viene lo difícil. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Puede ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. ¿Cómo debe ser la confesión? Específica. Y acá hay un mal de todas las iglesias. Bien, llega el fin de año y entonces hacen una reunión acá en la iglesia y se levanta un hermano y dice, hermano, yo quiero decirles, con una cara de humildad, así, quiero decirle que si he ofendido a alguien, que me perdone. No, hermano, no puedes decir si he ofendido a alguien. Tú tienes que decir, no, yo ofendí en esto, pero eso es un lindo acto de hipocresía. Pero tú no solucionas nada diciendo si he ofendido a alguien. Oh, Axel, si te ofendí, perdóname. No, si te ofendí, no. Axel me va a decir, ¿cuándo? O sea, sí, decime cuándo me ofendiste. No sirve de nada, eso que hacemos así para hacernos los humildes, no sirve de nada. Si yo voy a pedir perdón, tengo que pedir perdón por cosas específicas. Cuando pido perdón a Dios, no puedo decir, Señor, perdóname los pecados. No, yo tengo que decir, Señor, perdóname por esto que hice, por esto, por aquello que hice con esta persona. Eso es confesar, eso es asumir responsabilidad. Es por cosas específicas, pero no jugar a que somos humildes y decir, si a alguien he ofendido este año, perdóneme. Basta de esas reuniones hipócritas en las iglesias. Son reuniones hipócritas. No, tenemos que realmente dejar que el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y juicio y que nos haga asumir responsabilidad y pedir perdón por cosas concretas. Si no, no sirve de nada. No sé cuál contarles. Pero tenía un problema con un profesor cuando era estudiante. Tenía un problema grande con el profesor, que empezó chiquito y todo lo que no se habla, no se soluciona, como se va haciendo grande. Y terminó siendo muy grande a tal punto que este profesor me recomendó para que yo no me contraten como pastor. O sea, cuando termine teología, no me contraten como pastor. Y a mí me parecía eso muy injusto. Y me llenaba de amargura todo el tiempo. Y realmente lo veía al profesor predicar y me daba... Sí, indignación. Gracias. Me daba... tenía la autojustificación continua, diciendo cómo si me hizo esto y cómo dice aquello y tan bien que predica, que todo lo demás. Y todo un espíritu que uno sabía que no había paz, pero uno no se da cuenta que no tiene paz. Y uno empieza a echarle la culpa, si no fuera por lo que me están haciendo yo tendría paz, pero es por culpa de esta gente. No, tú cuando no tienes paz es por culpa tuya. La paz nadie te la quita, tú dejas que te la quiten, pero nadie te la quita. Es porque te quitaron a Cristo, por eso pierdes la paz. Y bueno, yo nunca me gustó hablar mucho como me crié en ambientes institucionales y todo eso, no era mucho de ir a hablar con pastores, pero había un pastor que era viejito y que yo lo admiraba mucho. Juan Tahuenca se llamaba, él ya falleció. Y como yo otras veces me había ayudado y eso, dije, voy a hablar con él. Y fui a contarle que estaba indignado por las injusticias que ocurrían en la universidad. Entonces él me dijo, ¿y qué te pasó? Y le contaba todas las injusticias. Y entonces me pregunta y me dice, ¿vos querés solucionar esto? Sí, claro, por supuesto. ¿Estás dispuesto?
Sí. Bueno, me imagino que si viniste a hablar conmigo es para que te dé un consejo. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Sí, claro. Empecé a sospechar que algo malo se venía, pero no. Entonces, sacó el camino a Cristo y me leyó esta cita. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta. Y es su deber perdonarte con buena voluntad. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarle pecaste contra su Creador y Redentor. No me hizo mucho sentido la cita, pero digo, ¿por qué me la leerá? Entonces ahora me hace la pregunta, ¿vos alguna vez ofendiste a este profesor? No, bueno, o sea, ¿lo has criticado? Bueno, él me ha hecho muchas injusticias. No te estoy preguntando qué te hizo él. ¿Lo has criticado? ¿Hablaste mal de él? Bueno, con mis amigos, cuando yo era el presidente de los estudiantes, entonces tenemos que discutir cosas administrativas del club de estudiantes y todo lo demás. ¿Hablaste mal de él con toda la gente? Sí, bueno, hablé, tenés que pedirle perdón. No, pero es él el que, ¿le hiciste algo mal? Tenés que pedirle perdón. ¿Querés solucionar esto? Sí, quiero. Tenés que pedirle. Pero él me ha hecho muchas cosas. No. Acá esta cita no dice si te hicieron, sino si vos te equivocaste, tenés que asumir responsabilidad y tenés que pedirle perdón. ¿Para qué fui? ¿Para qué vine? Dije, ¿para qué vine? En ese momento el autoengaño en mi espíritu surgió. Él no entiende realmente lo que me hizo este profesor. No entiende mi dolor. Joel, si vos querés que esto tenga solución, hay un solo camino y es seguir este consejo. Hicimos una oración y me fui. Y me fui a no pedir perdón. Pero pasó un día, pasó 2 días y a la mañana, ¿quién estaba trabajando? El Espíritu, para llevarme a arrepentimiento. Y yo, en vez de alejarme, gracias a Dios, en mi culto personal, se manifestaba Jesús y Jesús se hacía más fuerte todavía. Y yo no quería ir a pedirle perdón, porque tenía una lista de cosas que yo sentía que me había hecho. Pero el Espíritu venció. Y llegó un momento y dije, no voy a esperar más, me fui a la oficina. Le dije a la secretaria, quiero hablar con fulano de tal, y la secretaria le avisó a él, y como siempre yo cuando hablaba era para problemas y todo lo demás, entonces me hizo esperar un tiempito ahí. Mientras yo esperaba, una incomodidad terrible, no sabía qué iba a decir, pero sabía que tenía que pedir perdón. Y entré a la oficina y le dije, profesor, nosotros no nos llevamos bien, pensamos de manera diferente en muchas cosas, pero hoy vengo para pedirle perdón porque yo sé que he hablado mal de usted y he hablado mal delante de mis compañeros, delante de alumnos, y Dios me dice que no lo haga más y quiero pedirle perdón. El profesor, él pensaba que iba con un problema, se quedó así en silencio, me miró, me dice, creo que todos tendríamos que pedir perdón. Bueno, le digo, gracias por darme la oportunidad, yo no quiero hablar más mal de usted y acá dejo mi carga. Hermanos, yo salí de esa oficina volando. Es impresionante lo que Dios hizo con mi carga. Claro, cada vez que me cruzaba por allá lejos al profesor ese, por adentro me decía, y él no te pidió perdón. Es que no pasa si te piden perdón. Acá el problema no es la persona, no es la circunstancia. ¿Quién es tu problema? Tu problema eres tú. Mi problema soy yo. Y Dios utiliza muchas veces los errores de otras personas para hacernos crecer, porque necesitamos todos reconocer que necesitamos a Dios, y cuando necesitamos a Dios necesitamos asumir responsabilidad para poder salir de los problemas que nunca hemos podido vencer.
Hasta que no asumamos responsabilidad, no vamos a vencer los problemas que decimos que queremos vencer. Hasta que no asumamos responsabilidad, todo pasa a ser un simple discurso, pero no es la realidad. La realidad se da cuando yo busco a Cristo. Como resultado de buscar a Cristo, veo mi perversidad. Y cuando veo mi perversidad, asumo mi responsabilidad en todas las situaciones que se me presentan en la vida. Y por eso mi pregunta hoy es, ¿cuál es aquella situación que tú estás? Quizás ese problema que tienes con tu esposa, con tu ex esposo o tu ex esposa, quizás le has pedido perdón. Pero él se fue con otra, me fue infiel, que esto con lo otro, y está viviendo allá en otro estado con otro. Pero hay algo que tienes que pedirle perdón, no importa lo que él hizo. Pídele perdón por eso. Es tu liberación, es tu manera de poder perdonar incluso. Es la manera de solucionar problemas. Hay problemas aquí en la iglesia, y perdonen, hay muchas veces que vieron en la iglesia, dice, hay que solucionar los problemas. Viene la Santa Cena, pastor, yo ya hablé con esta persona y esa persona no quiere hablar conmigo. Entonces están haciendo como una competencia, a ver quién es más espiritual. Y entonces después se encargan de comunicarle a todo el mundo que ya hablaron con la persona, pero que la persona no quiso hablar con ellos. No, no es así. No es una competencia para ver quién es más espiritual. Es querer solucionar cosas. Es querer solucionar cosas. Es no hacer un acto para decir yo soy el más cristiano, sino es para poder salvar a alguien, para poder salvarnos incluso a nosotros mismos por medio de la sangre de Cristo. Porque el perdón de Jesús lo vamos a obtener cuando asumamos responsabilidad en nuestra vida, y eso se llama confesión. ¿Quieren tener una iglesia fuerte? ¿Quieren tener una iglesia que con ningún problema se venga abajo? ¿Quiero yo tener una iglesia fuerte? Asumamos responsabilidad. Salmo 32 dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, ¿qué pasará? No nos podrán alcanzar los problemas. Problemas va a haber, pero no nos van a alcanzar. Nos van a sacudir, pero no nos van a tirar. ¿Por qué? Porque tú serás nuestro refugio. Tú nos librarás del peligro por eso. Con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Dios quiere hacerte fuerte. Pero hay una tarea, que es la tarea más difícil. Es solucionar tus problemas con Dios a través de Cristo, y una vez que los soluciones con Dios a través de Cristo, con tu prójimo. En 2 fines de semana, el viernes 24, vamos a tener una Santa Cena. Dios te está dando la oportunidad a ti y a mí para que antes de la Santa Cena dejemos todo arreglado. Con aquella persona que nos hizo daño, con aquella persona, pero pídele a Dios, ¿cuál fue tu responsabilidad en eso? Y pide perdón. Y si la persona no te perdona, no te hagas problema. Y si la persona te mira y te dice, ¿y a mí qué me importa que me vengan a pedir perdón? Y no vayas a pedirle perdón con eso de, vengo a pedirte perdón porque soy cristiano. No. Ve con Cristo, que Cristo te muestre la paja que hay en tu ojo. Ve con la humildad que genera Cristo, no con una humildad fabricada. La humildad de dejar que Cristo viva en tu corazón. Que Dios te bendiga. Y ojalá que tengamos una Santa Cena que sea maravillosa dentro de 2 viernes. Vamos a terminar cantando nuestro canto Ama, que lo cantamos por un tiempo como canto lema. Vamos a ponernos de pie y le pido al praise team que me ayude.
Hoy con nosotros está Manfredo. Manfredo, esta semana, su madre adoptiva, que ha sido quien lo crió, pasó al descanso. Él se bautizó, estuvo cuidando a la madre por mucho tiempo, y él está acá hoy con nosotros. Manfredo, esperamos que Dios te pueda fortalecer también en este momento. Vamos a orar. Querido Señor, hoy queremos, Señor, dejar que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ahora entendemos que tu juicio es para salvar, es para perdonar, no es para condenarnos. Nosotros nos autocondenamos con la autojustificación. No tenemos los elementos para declararnos inocentes, Señor. Tú tienes los elementos y esos elementos están fuera nuestro, están en una persona que es tu Hijo, Jesucristo. Hoy queremos aceptar a Jesucristo, el Jesús real, que nos lleva a tomar responsabilidad de nuestras acciones, sin pretender condenar a nadie. Que nos lleva, Señor, a tratar a los demás con el mismo amor que tú nos tratas a nosotros. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por haber querido sacar la paja del ojo ajeno sin habernos acercado a ti. Ayúdanos que cada uno de nosotros se acerque a ti, Señor, se acerque a Jesús y en su presencia podamos ver quiénes somos nosotros, pero al ver nuestra pecaminosidad, tu amor y tu perdón se pueda resaltar de manera grandiosa. Bendice esta iglesia, Señor, y fortalécela, para que cuando haya problemas en el futuro, que siempre los va a haber, se solucionen espiritualmente como tú lo dices en tu palabra. Queremos tomar esa decisión. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.